La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Ana Belén Cordero, asambleísta por Creo y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, ¿cómo está? Mucho gusto, gracias por estar aquí. Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. Asambleísta, desde la visión de la bancada del oficialismo, ¿existe o no una conspiración dentro de la Asamblea Nacional en contra del presidente? Bueno, más que una conspiración que viene acompañada de un evidente bloqueo, como se menciona desde la Asamblea Nacional. ¿Y un bloqueo por qué? Primero, bueno, se envió un proyecto de ley de libertad de expresión en las primeras horas de gobierno y efectivamente, como mencionaba Jorge Ortiz, no ha pasado del primer debate. Luego una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior que se juntó a 8 o 10 proyectos más y que tampoco ha sido todavía, ni siquiera ha pasado tampoco del primer debate. Se envió un proyecto de ley de creación de oportunidades que se dieron el lujo justamente de ni siquiera pasar a debatir en las comisiones. Simplemente un organismo administrativo le negó esa posibilidad a la Asamblea, pero no tanto a la Asamblea, sino al país, a los 6 millones de habitantes que no tienen un empleo formal. Esos puntos que usted acaba de mencionar, asambleísta, ¿considera que esos ayudan a configurar una conspiración? ¿Cuáles son los elementos que prueban para ustedes que existe esta alianza, este triunvirato? Bueno, primero que nada, más allá del tema del bloqueo, la conspiración viene dada por el hecho de que efectivamente en el tema, por ejemplo, de los papeles de Pandora, que sorprendentemente únicamente aparecen autoridades y políticos de América Latina y del mundo de la tendencia o de la forma de gobierno del presidente Lasso, ¿no? No están investigando a Daniel Ortega, al exgobernante Lula da Silva, o no está investigado el presidente Fernández de Argentina, etcétera, ¿no? Solamente son presidentes de cierta tendencia. Pero más allá de ello, la Comisión de Fiscalización tenía y tiene la competencia para investigar y para hacer control político de secretarios de Estado, ministros, presidente, vicepresidente de la República. Sin embargo, le quitó el Pleno de la Asamblea Nacional esa competencia y atribuyó a una comisión, cualquiera que esta sea, da igual, atribuyó a una comisión esta competencia. Una comisión que obviamente no se ha dedicado a hacer fiscalización, no lo ha hecho, no que se sepa, ninguno de sus asambleístas tampoco ha llevado a cabo un juicio político y en función de ello ahora se va a investigar ahí de manera, digamos, ad hoc. Claro que el presidente Lasso ha sido enfático en que él no tiene problema en someterse a cualquier investigación porque él ha sido sumamente claro sobre su Ahora, asambleísta, la investigación de la mesa de fiscalización estaba avanzando con el mismo empeño que los demás procesos de control político. Por supuesto que estaba avanzando. De hecho, la publicación de los papeles de Pandora se da el domingo en horas de la tarde y el día lunes en horas de la mañana ya solicitamos al presidente Lasso la información para que nos sea remitida y poder contrastar con la publicación que hacen los periodistas del caso Papeles de Pandora. Sin embargo, le comento un tema. Aun cuando como comisión nosotros no podamos seguir avanzando con esta investigación porque el Parlamento o el Pleno decidió así, el asambleísta Fernando Villavicencio, a título personal, avanzará con esta investigación. De hecho, hoy se reunía con algunos sectores para avanzar con este tema. Avanzará con esta investigación, pero haremos lo siguiente, sí, como comisión, que fue lo que ya aprobamos. También avanzar con la investigación de los papeles de Panamá, con los DINA Papers, que ya estábamos avanzando con ello, porque cuando se trata de hacer una investigación hay que hacer una investigación amplia con un paraguas amplio y no con dedicatorias. Usted ha dicho que el presidente ha entregado la información de manera abierta y transparente. Lo ha repetido usted, lo he escuchado, lo ha dicho acá, lo ha dicho en varias entrevistas también. Hacer estos juicios de valor sobre la transparencia del presidente Guillermo Lasso en medio de un proceso de investigación que aún no ha arrojado resultados, no podría mostrar que los legisladores de Creo no estaban dispuestos a realizar una indagación de manera imparcial? En lo absoluto. Primero que nada, porque yo he demostrado, no con palabras, sino con acciones, que la fiscalización, al menos que yo a título personal ejerzo y como vicepresidenta de la comisión también lo hago, no mira gobiernos ni tintes políticos. Y por ejemplo, un ejemplo de ello es de la fiscalización que yo hice a la gerencia y a la administración de la empresa pública Flopec. La funcionaria que ya fue removida de su cargo
venía de la administración anterior y fue mantenida en este gobierno y ya salió del cargo por evidentes conflictos de intereses que generaban pérdidas a la empresa pública. Pero más allá de ello, yo creo que era importante mantenerse en el hecho de que nosotros ya llevamos acá a cuestas o hasta un tercer juicio político y varios procesos de investigación y que tenemos la capacidad y la competencia y el expertise para poder investigar. Sin embargo, bueno, asistiremos de manera presencial, al menos como observadores, al trabajo que hará la Comisión de Garantías Constitucionales. Ahora, el presidente Lasso anunció que presentará por separado 3 proyectos de ley sobre temas tributarios, laborales e inversiones para superar el impedimento legal que llevó al Consejo de Administración Legislativa pues a no calificar su primer proyecto urgente. ¿Reconoció esto? ¿Quiere decir que el presidente está reconociendo que el primer proyecto de ley contenía vicios de inconstitucionalidad? En lo absoluto, lo que está haciendo el presidente Lasso en un afán y en un ánimo de tolerancia con la intolerancia que tuvo la Asamblea Nacional es darle una segunda oportunidad a la Asamblea Nacional de que haga su trabajo. Y hacer su trabajo significa recibir el proyecto económico urgente y enviarlo a la comisión que corresponda. Más que reconocer vicios de inconstitucionalidad, porque estaba clarísimo que primero el CAL no tiene la competencia para analizar la constitucionalidad de una ley, eso es competencia privativa de la Corte Constitucional. Segundo, hablaban que no era de una sola materia, cuando la unidad de materia se verifica de acuerdo a una sentencia de la Corte Constitucional cuando existe un hilo conductor y en la ley el hilo conductor es la reactivación del empleo y la economía, ¿no? Pero más allá de ello, el presidente Lasso sí reconoció, y todos lo reconocemos, que por supuesto que habían temas perfectibles, que habían textos que se podían mejorar. Para eso era el debate parlamentario, las comisiones, las convocatorias ciudadanas, etcétera. Esperamos entonces que en esta oportunidad que le va a dar el Ejecutivo a la Asamblea Nacional exista aquello y se nos permita no solo a los legisladores, al país entero debatir seriamente sobre estos temas, ¿no? Asambleísta, escuchábamos a Juan Carlos Holguín en una entrevista con Jorge Ortiz, en donde quien es consejero ad honorem de la Presidencia de la República, él dijo que el presidente ha dejado muy claro que tomará las herramientas constitucionales necesarias para tener gobernabilidad. ¿Nos puede decir eso qué implica? ¿Gobernabilidad quiere decir que nos vamos a la muerte cruzada? Las herramientas constitucionales para que exista gobernabilidad son varias, ¿no? Y la Constitución tiene un abanico amplio de cuáles podrían ser esas. Una de ellas es, bueno, la consulta popular, mecanismos de democracia directa. Otra de ellas puede ser la muerte cruzada, cuando sobre todo se obstruye la ejecución de un plan de gobierno, digamos, o el proyecto político. Sin embargo, al menos a mi criterio, el tema de la muerte cruzada debe manejarse al final como última opción cuando se han agotado ya todos los canales de diálogo y todas las actitudes que pueda tener el gobierno en pro de una gobernabilidad, ¿no? Sin embargo, al final del día, tanto la Asamblea Nacional como el Ejecutivo tienen la potestad de llamar a una muerte cruzada, ¿no? Justamente Juan Carlos Holguín decía que se están agotando los diálogos mayoritariamente en este espacio, decía, y cito textual porque lo dijimos incluso en titulares, lo que obviamente preocupa por la situación que estamos viviendo. Y justamente frente a este escenario, ¿por qué o se siente que Creo y el Ejecutivo estarían dinamitando las relaciones con las bancadas de oposición, justamente a puertas de enviar el proyecto de ley más importante del gobierno, el proyecto más importante hasta ahora y que es necesario para la reactivación? ¿No sería mejor abrir campos y dejar de chocar tanto? Bueno, yo no creo que en concreto la bancada de Creo, yo hablo por la Asamblea Nacional, esté dinamitando esos campos, ¿no? Yo creo que al menos nuestro tratamiento con los distintos bloques en la Asamblea Nacional siempre fue cordial, de diálogo, de puntos de encuentro, etcétera. Sin embargo, llega un punto de quiebre o de inflexión que se comienza no solamente al bloqueo constante de algunos proyectos, sino que también no se hace lo que está llamada a hacer la Asamblea Nacional, no se defiende su institucionalidad, no hay liderazgo en el sentido de que finalmente la Asamblea pasa discutiendo, pasa inmersa en escándalos, lamentables escándalos, y no se dedica a hacer lo que está haciendo, lo que debe de hacer, digamos, ¿no? Nosotros como asambleístas de Creo siempre estaremos dispuestos al diálogo, sin embargo, la última palabra la tendrá el señor presidente. ¿Pero buscará, Creo, superar diferencias para poder tramitar sus propuestas de ley, o las diferencias en este momento ya son irreconciliables?
Nosotros en este momento estamos dispuestos a superar cualquier altercado, cualquier diferencia, cualquier rumor que haya habido incluso en los pasillos de la Asamblea Nacional, justamente en pro de la institucionalidad, la defensa de la institucionalidad de la Asamblea Nacional, del gobierno en general, pero más que nada de los ecuatorianos que quieren paz política, paz social, y no sería llamado a lo más recomendable en estos momentos volver a unas nuevas elecciones, ¿no? Usted ha dicho que sería, en su opinión, la última instancia ir a la muerte cruzada en este momento, que sería ya agotar el último recurso. Para algunos especialistas como Ismael Quintana, pues hay ya suficientes causales justamente para que el Ejecutivo opte por la muerte cruzada en la Asamblea Nacional. ¿Usted también considera que hay causales suficientes o se mantiene en que ese debería ser el último recurso? Causales jurídicas, sí, hay bastantes causales jurídicas, quizás por eso Ismael Quintana es constitucionalista, para que haya una muerte cruzada. Sin embargo, yo creo que también eso está mezclado con lo político y creo que debemos continuar e insistir en el diálogo, en esta segunda oportunidad que le dará el Ejecutivo a la Asamblea Nacional de tratar este proyecto de ley, y si no mismo se pulen los textos, se debate, se aprueba para no dar la espalda a los 6 millones de ecuatorianos, bueno, finalmente la última decisión la tomará el presidente de la República. Con eso me quedo, asambleísta. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Agradecemos a Ana Belén Cordero, asambleísta por Creo y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización.